Entré en la habitación de hospital de mi hijo tras su accidente. El doctor dijo, hay pocas posibilidades de que despierte. Mi esposo se fue en silencio. Al tomar su mano, cayó una llave con una nota, mamá, usa esto para abrir lo que hay dentro. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El pequeño pueblo de Salem, Virginia, se encontraba en plena transición del otoño al invierno. Las hojas rojas y amarillas de los árboles de la calle caían gradualmente al suelo, y el frío de la mañana y la noche se volvía más intenso. Martha Johnson suspiró profundamente mientras miraba por la ventana de la oficina de contabilidad. Esperaba con ansias las vacaciones de invierno de su hijo Eason, que comenzarían mañana. Martha, ¿has terminado de revisar los papeles de la familia Hopkins? La voz de su colega Jane la trajo de vuelta a la realidad. Martha sonrió y asintió. Solo un poco más. Lo terminaré hoy mismo. Martha llevaba más de 10 años trabajando en la pequeña firma de contabilidad. Era muy apreciada por muchos clientes gracias a su confiabilidad y sonrisa amable. Su cabello castaño y cuidado, junto con sus facciones amables y algo redondeadas, le daban un aspecto accesible. Después de terminar el trabajo, Martha se dirigió a casa. La casa de 2 pisos en un tranquilo barrio residencial era la que ella y su esposo Richard habían comprado hacía 10 años. A simple vista, encarnaban el sueño americano. Su esposo era un conocido agente inmobiliario en la zona, y su hijo acababa de empezar en la universidad local con excelentes calificaciones. La casa, rodeada por una cerca blanca, tenía un jardín bien cuidado que era la envidia de los vecinos. Al abrir la puerta principal, vio a Richard en la cocina. Alguna vez había sido apuesto y lleno de confianza, pero últimamente se le veía demacrado. Revisaba algo en su celular con expresión irritada, pero en cuanto notó la llegada de su esposa, apagó la pantalla de inmediato. Bienvenida a casa, la voz de Richard sonaba cansada. Llegas tarde otra vez. Tu cierre de año siempre es complicado, respondió Martha mientras se quitaba el abrigo. Eason llega mañana por la tarde, ¿verdad? Richard asintió vagamente. Ah, es cierto. Yo me encargo de recogerlo del aeropuerto. De pie en la cocina, Martha preguntó mientras abría el refrigerador, ¿cómo te fue en el trabajo hoy? Se vendió la propiedad de los Robert. Todavía no. Un dejo de irritación se mezcló en la voz de Richard. Últimamente el mercado se está enfriando. El próximo mes también será difícil. Martha estudió el rostro de su esposo. Los ojos que antes brillaban ahora parecían nublados por la ansiedad y la impaciencia. La caída del mercado inmobiliario estaba ejerciendo una enorme presión sobre Richard. Durante 6 meses, no había logrado cerrar ningún trato importante, y últimamente, Martha había notado algo extraño en él. Llegaba tarde a casa con más frecuencia y hacía viajes repentinos. Si algo te preocupa, puedes hablar conmigo, dijo Martha con amabilidad. Richard forzó una sonrisa. Estoy bien, solo un poco cansado. Las cosas deberían mejorar el próximo mes. Al día siguiente, Eason regresó de la universidad. El joven de 19 años tenía los rasgos apuestos de su padre y los ojos amables de su madre. Mamá, papá, ya llegué. Eason abrazó a sus padres, su voz rebosante del alivio de volver a casa. Durante la cena, Eason habló con entusiasmo sobre su vida universitaria. Sin embargo, su mirada aguda se dirigía ocasionalmente al rostro de su padre. Después de la cena, mientras Martha recogía los platos, Eason se acercó a su madre. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz era seria. ¿Has notado algo diferente en papá? Martha hizo una pausa momentánea. ¿Qué quieres decir? Simplemente creo que está actuando raro, continuó Eason, eligiendo sus palabras con cuidado. Me ha estado preocupando desde hace un tiempo. Sale con frecuencia y cuando está hablando por teléfono con alguien y me acerco, cuelga de repente. Martha suspiró. Tu padre está sintiendo la presión en el trabajo. El mercado inmobiliario ha estado difícil últimamente. Pero mamá, no te preocupes. Martha puso la mano en el hombro de su hijo. Los adultos tenemos nuestros propios problemas. Tu padre está haciendo lo mejor que puede. Eason pareció a punto de decir algo, pero finalmente solo asintió en silencio.
A Marta le pareció que su hijo tenía más que decir, pero no insistió. Ocupada con el trabajo de contabilidad de fin de año, se fue a la cama temprano esa noche con papeles en la mano. Unos días después, Marta se despertó en medio de la noche y notó que Richard no estaba en la cama. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Cuando bajó, vio luz que se filtraba desde el estudio y escuchó la voz baja de Richard. Espiando por la rendija de la puerta, vio a su esposo hablando por teléfono con alguien. ¿Necesito un poco más de tiempo? No, no te preocupes, todo saldrá según lo planeado. Marta regresó a la habitación con una sensación de inquietud, diciéndose a sí misma que solo era una conversación de trabajo. A la mañana siguiente, cuando le preguntó a Richard al respecto, él solo dijo que estaba negociando un gran trato y no ofreció más explicaciones. Esa noche, Eason se coló en el estudio de su padre. Había sospechado del comportamiento de su padre durante algún tiempo y estaba decidido a descubrir la verdad. Cuando abrió un cajón, encontró pólizas de seguro de vida tanto para su madre como para él, junto con correos electrónicos impresos intercambiados con una mujer desconocida. Eason sintió que le temblaban las manos. El contenido sugería que su padre estaba planeando algo terrible. «Eason, ¿qué estás haciendo?». Al darse la vuelta, vio a Richard de pie en la puerta. En sus ojos había una frialdad que Eason nunca antes había visto. «Señora Johnson, por favor, prepárese lo mejor que pueda. El estado de su hijo es extremadamente grave». Fuera de la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Mary's, el Dr. Green miró a Marta directamente a los ojos mientras le daba la noticia en voz baja. Marta se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro con manos temblorosas. Hacía solo unas horas, estaba ocupada con la contabilidad de fin de año, y ahora su hijo luchaba por su vida. «Todavía no conocemos todos los detalles del accidente», continuó el doctor. Cuando el personal de la estación de esquí encontró a Eason, ya estaba inconsciente. Parece que se deslizó con un equipo de esquí cuyos frenos no funcionaban y se estrelló contra un árbol. Richard, de pie junto a Marta, estaba sorprendentemente tranquilo. ¿Despertará? Su voz carecía de emoción. «No puedo decirlo en este momento. La lesión en la cabeza es grave y hay inflamación en el cerebro. Para ser sincero, creo que las posibilidades de que despierte son bajas». Marta rompió a llorar desconsoladamente. Mientras tanto, Richard revisó su reloj, murmuró, «Necesito contactar a la compañía de seguros», y salió al pasillo. A partir de ese día, la vida de Marta giró en torno al hospital. Se tomó un tiempo libre del trabajo y pasaba la mayor parte de sus días junto a la cama de Eason. Solo las blancas paredes del hospital y los sonidos rítmicos del equipo de soporte vital marcaban el paso del tiempo. En la tercera mañana, cuando Marta llegó a la habitación del hospital, la enfermera Ellen la estaba esperando. «Señora Johnson, hay algo que me gustaría discutir con usted». Guió a Marta fuera de la habitación. «Hay algo preocupante sobre el accidente de Eason». Marta contuvo la respiración. «¿Qué quiere decir?». Según el equipo de investigación del accidente, continuó Ellen en voz baja después de verificar los alrededores, existe la posibilidad de que el mecanismo de freno de los esquís de Eason haya sido dañado deliberadamente. Dicen que el patrón es diferente al desgaste normal o a un mal funcionamiento. Marta se quedó sin palabras. ¿Quiere decir que no fue un accidente? Ellen eligió sus palabras con cuidado. «No puedo decir nada definitivo, pero la investigación está en curso». Además, cuando su esposo vino ayer, pidió examinar el equipo de esquí de Eason, pero ya se había convertido en evidencia policial. Escuchar esas palabras plantó una semilla de ansiedad en el corazón de Marta. Esa noche, Marta regresó a casa agotada. Richard estaba viendo la televisión en la sala de estar, pero no levantó la vista cuando ella entró. «Ellen mencionó que querías ver el equipo de esquí de Eason», preguntó Marta. Richard se quedó helado por un momento, pero rápidamente recuperó una expresión tranquila. «Ah, solo quería comprobar el estado. Me preocupaba si el equipo que Eason usaba era seguro». La explicación sonaba razonable, pero las dudas comenzaron a crecer en la mente de Marta. Recordó el comportamiento de su esposo, su calma antinatural al enterarse del accidente, sus breves estancias en el hospital y sus recientes llamadas telefónicas y salidas secretas. Unos días después,
Marta decidió investigar el estudio de Richard mientras él no estaba. Abrió cajones y comenzó a revisar documentos. Lo que encontró fueron 2 pólizas de seguro de vida de alto valor, una para ella y otra para Eisen. Ambas habían sido aumentadas significativamente en cantidad 6 meses antes. ¿Qué estás haciendo? Al darse la vuelta, vio a Richard de pie en la entrada de la habitación. Marta no pudo ocultar su agitación. «Oh, has vuelto». Solo buscaba unas facturas. Los ojos de Richard estaban llenos de sospecha. ¿En mi estudio? Sí, facturas conjuntas, Marta fingió calma. Por cierto, ¿por qué aumentaste las cantidades del seguro de vida? La expresión de Richard se endureció. Solo una precaución en estos tiempos de recesión. Quería asegurar la seguridad de la familia. La explicación tenía sentido, pero las alarmas sonaban en lo profundo del corazón de Marta. Al día siguiente, revisó los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Richard. Mostraban cargos de hoteles desconocidos y compras de joyas caras. Marta sintió que se le revolvía el estómago. Quizás esto era solo evidencia de una aventura, pero combinado con el accidente de su hijo, surgieron posibilidades más aterradoras. Ese fin de semana, mientras Marta estaba sentada sola tomando café en la cafetería del hospital, su amiga de la secundaria, Sarah Williams, se le acercó. «Marta, ¿cuánto tiempo? Estoy tan preocupada por Eisen». Sarah se sentó junto a su amiga y le tomó la mano. «¿Cómo estás?». Marta explicó la situación mientras contenía las lágrimas. Sarah escuchó en silencio todo el tiempo. «Richard ha estado actuando raro», confesó Marta. «Estoy empezando a pensar que podría saber algo sobre el accidente de Eisen». Sarah dijo con expresión seria, «Marta, puede que esté jubilada, pero mi instinto de abogada me dice que esto necesita ser investigado». Mientras Marta hablaba con Sarah, Richard tenía una conversación seria con un médico en el pasillo del hospital. Cuando Marta regresó, Richard se volvió hacia ella. «Marta, he hablado con el Dr. Green. No hay signos de mejoría en el estado de Eisen. El doctor dice que es hora de considerar retirar el soporte vital». Marta palideció. «¿Qué estás diciendo? Solo ha pasado una semana. Todavía hay esperanza». Richard se encogió de hombros. «Enfrenta la realidad. Desde el punto de vista médico y económico, mantener el soporte vital». «Económicamente». Marta levantó la voz. ¿Estás considerando la vida de tu hijo como un problema económico? Richard guardó silencio. Marta tembló ante la crueldad momentánea que brilló en sus ojos. Esa noche, Marta decidió quedarse junto a la cama de Eisen. Sostuvo la mano fría de su hijo y se quedó dormida mientras rezaba. Cuando despertó en medio de la noche, sintió que la mano que sostenía le había deslizado algo en el bolsillo. Sus dedos tocaron un pequeño objeto metálico. Marta lo sacó. Era una pequeña llave de latón. Adjunto a ella había un trozo de papel arrugado. Cuando lo abrió, había un mensaje escrito con letra temblorosa: «Mamá, usa esta llave para abrir». Marta hizo rodar la pequeña llave en la palma de su mano, sintiendo cómo se aceleraba su corazón. En la tenue luz de la habitación del hospital, leyó la nota escrita con letras temblorosas una vez más. ¿Había preparado Eisen esto antes del accidente o estaba intentando comunicar algo desde su coma? La puerta de la habitación del hospital se abrió y entró Richard. Marta guardó apresuradamente la llave y la nota en su bolsillo. ¿Todavía no te vas a casa? La voz de Richard sonaba cansada, pero sus ojos siguieron el movimiento de las manos de su esposa. ¿Encontraste algo? Nada, Marta agarró de nuevo la mano de su hijo. Solo estoy rezando. Richard miró por la ventana. Hablé con el Dr. Green. Traerá los papeles mañana sobre el asunto del soporte vital. Marta se levantó instintivamente. Richard, solo ha pasado una semana. Necesitamos más tiempo. Eisen volverá, lo sé. Richard suspiró. Marta, enfrenta la realidad. Eisen no va a volver. Tenemos que seguir adelante. ¿Seguir adelante? La voz de Marta se elevó. ¿Cómo podemos seguir adelante cuando nuestro hijo se debate entre la vida y la muerte? Richard apretó los labios y salió de la habitación. Marta agarró de nuevo la mano de Eisen y habló con voz temblorosa: Eisen,
¿puedes oírme? Soy mamá. ¿Quieres decirme algo, verdad? De acuerdo, averiguaré qué abre esta llave. A la mañana siguiente, Marta regresó a casa temprano. Richard ya se había ido y la casa estaba en silencio. Al entrar en la habitación de Isen, vio rastros de la vida de su hijo, banderines universitarios, trofeos de natación de la secundaria, libros de ciencia alineados en la estantería. Conteniendo las lágrimas, Marta comenzó a buscar en los cajones, el armario y el escritorio. Isen, ¿estabas escondiendo algo? Marta había buscado en cada rincón de la habitación, pero no pudo encontrar una cerradura que coincidiera con la llave. Justo cuando estaba a punto de rendirse, buscó debajo de la cama. Las yemas de sus dedos tocaron una caja de metal. Al sacarla, descubrió que era una pequeña caja fuerte. Con creciente expectación, insertó la llave, pero no encajaba. Entonces es otra llave, murmuró Marta. Luego, decidió explorar el estudio de Richard. Con su esposo ausente, era su única oportunidad. Probó la llave en cada cerradura de la casa, pero ninguna coincidía. ¿Qué abre esta llave? Marta se sentó a la mesa de la cocina, agotada. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la identificación de estudiante universitario de Isen. Mientras miraba la foto pegada en el refrigerador, una súbita comprensión la golpeó. ¿Podría ser su habitación de la residencia universitaria? Esa noche, Marta llamó a Sara. Quiero ir a la universidad de Isen mañana. ¿Podrías quedarte con Isen mientras estoy fuera del hospital? No confío en Richard. A la mañana siguiente, Marta se dirigió a la Universidad Central. El campus estaba tranquilo durante las vacaciones de invierno. Le explicó la situación al encargado de la residencia, quien le permitió un acceso especial a la habitación de su hijo. La habitación era sencilla pero organizada, reflejando la naturaleza meticulosa de Isen. Marta buscó por todas partes, pero no pudo encontrar nada que la llave pudiera abrir. Decepcionada, se sentó en el escritorio. Abrió un cajón casualmente y encontró útiles escolares y papelería ordenados pulcramente. Cuando sacó el cajón inferior, había un cartón colocado en el fondo. Siguiendo una intuición, Marta levantó el cartón. Debajo había un diario oculto. ¿Podría ser esto? El diario no tenía cerradura, pero estaba bien cerrado con una banda elástica. Con manos temblorosas, Marta quitó la banda y abrió el diario. Dentro, la pulcra caligrafía de su hijo había registrado meticulosamente los eventos de los últimos meses. 15 de septiembre, algo anda mal con papá. Sale con frecuencia y hace llamadas en secreto. Mamá no parece darse cuenta. 3 de octubre, busqué en el estudio de papá. Encontré pólizas de seguro de vida para mamá y para mí. Las cantidades han aumentado significativamente. Algo anda mal. 20 de octubre, encontré correos electrónicos en la computadora de papá. Intercambios con una mujer llamada VK. No es una aventura. Están planeando algo más aterrador. Marta pasó a la página siguiente con manos temblorosas. 12 de noviembre, grabé la conversación telefónica de papá y la mujer. Están tratando de matarnos a mamá y a mí por el dinero del seguro. Papá aparentemente está ahogado en deudas. Necesito reunir pruebas. 1 de diciembre, vuelvo a casa para las vacaciones de invierno. Esta es mi última oportunidad para reunir pruebas. Siento que papá me está vigilando. No puedo decírselo a mamá todavía. No tengo pruebas definitivas. La última página estaba fechada justo antes de las vacaciones. 15 de diciembre, papá me invitó a un viaje de esquí. Podría ser una trampa, pero tengo que ir o sospechará. He escondido las pruebas que he reunido en el casillero 305 de la biblioteca y le dejé la llave a Mike para que se la dé a mamá si algo pasa. Dios, quiero proteger a mamá. Las lágrimas corrían por las mejillas de Marta. Su hijo lo sabía todo y se había puesto en peligro para protegerla. Corrió a la biblioteca de la universidad. El campus estaba desierto, pero la biblioteca estaba abierta en horario limitado. Encontró la sala de casilleros en el sótano y localizó el casillero número 305. La pequeña llave encajó perfectamente. Isen, susurró Marta. Dentro del casillero solo había un sobre marrón. Al abrirlo, encontró una memoria USB y varios documentos.
Los documentos eran impresiones de correos electrónicos entre Richard y una mujer llamada Victoria Cromer. Detallaban un plan horrible. El viaje de esquí de nuestro Isen es la oportunidad perfecta. Si parece un accidente, nadie sospechará. Si él muere, obtendrás la mitad del dinero del seguro. La otra mitad vendrá de Marta. Pero date prisa, el banco no extenderá el préstamo. Todo va según lo planeado. Frank manipuló los frenos de los esquís. Un padre que no llora la muerte de su hijo sería sospechoso, así que actuaré apropiadamente, de luto. Una semana después, los frenos del coche de Marta fallarán de la misma manera. Marta sintió náuseas mientras leía todos los documentos. La memoria USB contenía grabaciones de conversaciones entre Richard y Victoria, documentación de las deudas de Richard y un historial de correos electrónicos explícitos entre ellos. Ahora entiendo todo. Marta guardó el sobre de forma segura en su bolso y salió de la biblioteca. Su corazón estaba lleno de miedo e ira. Richard había intentado matarla a ella y a Isen por el dinero del seguro, y ahora Isen se debatía entre la vida y la muerte en una cama de hospital. Richard incluso intentaba retirar el soporte vital. En el coche, de camino de regreso, Marta llamó a Sara. Sara, encontré pruebas. Richard está detrás de todo. Voy a ir a la policía. Marta, reúnete conmigo antes de ir a la policía. Ven a mi casa, veamos las pruebas juntas y decidamos cómo proceder. Marta pasó por el hospital para ver a Isen. No había cambios en su estado, pero el equipo de soporte vital funcionaba normalmente. La enfermera Ellen estaba en la habitación. Señora Johnson, su esposo estuvo aquí antes. Dijo que traería los papeles sobre el soporte vital mañana. Con expresión decidida, Marta le dijo a Ellen, Ellen, si Richard viene mañana cuando yo no esté, no dejes que firme nada. No le permitas hacer nada sin mi permiso. Ellen se sorprendió por su tono urgente, pero asintió. Marta apretó la mano de Isen y susurró, Isen, mamá lo encontró todo. Te protegeré, lo prometo. Al salir de la habitación, vio a Richard al final del pasillo. Cuando notó a Marta, se acercó con una sonrisa. Esa sonrisa ahora le parecía una máscara aterradora a Marta. Marta, ¿dónde has estado? Te llamé varias veces. Solo salí un momento, Marta fingió calma. Sobre los papeles de mañana, no los firmaré. Los ojos de Richard brillaron con frialdad por un momento. Marta, sé realista. Isen no va a volver. Tenemos que seguir adelante. Todavía tengo esperanza, replicó Marta, y mientras Isen me necesite, estaré aquí. Los dos se enfrentaron en silencio. El corazón de Marta latía rápidamente. Richard podría estar empezando a sospechar. Necesitaba la ayuda de Sara antes de llevar las pruebas a la policía, sobre todo, tenía que proteger a su hijo. Siguiendo el consejo de Sara, Marta se dirigió a la comisaría a la mañana siguiente con las pruebas que había reunido. La comisaría de Salem era un edificio de piedra en el centro del pequeño pueblo. Cuando estaba a punto de estacionar su coche, se encontró con una vista sorprendente. El coche de Richard ya estaba estacionado frente a la comisaría. La ansiedad y el miedo recorrieron su espalda. Al entrar en la comisaría, encontró a Richard charlando amigablemente con el jefe de policía Jim Powell. Los dos eran amigos desde la secundaria y jugaban al golf juntos todos los fines de semana. Cuando Richard vio a su esposa, mostró una sonrisa extrañamente amable. Marta, ¿qué haces aquí? Marta respondió mientras ocultaba su agitación, ¿qué haces tú aquí? El jefe Powell se interpuso entre ellos. Richard solo me estaba poniendo al día sobre el accidente de Isen. Es realmente desafortunado, pero me alivia saber que los médicos están haciendo todo lo posible. Jim, necesito hablar contigo. Marta abrió su bolso con manos temblorosas y sacó el sobre que contenía las pruebas. Quiero que veas esto. Richard. Marta ha estado mentalmente inestable últimamente, interrumpió Richard. Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos eran fríos. Está confundida por el accidente de su hijo. Los médicos dicen que debería recibir atención profesional. Eso no es verdad. Marta levantó la voz. Estoy completamente cuerda. Mira estas pruebas. Richard planeó el accidente de Isen.
Él y su amante. ¿Amante? El jefe Powell arqueó una ceja. Sus ojos se volvieron hacia Richard, pero su amigo negó tristemente con la cabeza. ¿Ves lo que dice? Richard suspiró. Está consumida por delirios. El Dr. Green también estaba preocupado por su estado. El jefe Powell aceptó el sobre de Marta, pero lo colocó en su escritorio sin mirar su contenido. Marta, entiendo que estés confundida, pero las acusaciones infundadas solo empeorarán las cosas. ¿Infundadas? Marta tembló de ira. Mira dentro. Hay correos electrónicos y grabaciones. Marta, vámonos a casa. Richard la agarró del brazo. Marta sintió miedo por la fuerza de su agarre. Necesitas descansar. Llévala a casa, dijo el jefe Powell. Busca ayuda médica si es necesario. Marta miró el sobre con desesperación. El jefe de policía estaba claramente del lado de Richard. Se soltó de su brazo y huyó de la comisaría. De vuelta en su coche, llamó a Sara con manos temblorosas. Sara, la policía no ayudará. Richard llegó antes que yo. Cálmate, Marta, la voz de Sara era firme. Pensemos en otro enfoque. Tengo un amigo que es investigador de la policía estatal. No se dejará influenciar por las conexiones locales. Pero si tuviéramos pruebas más concluyentes. Entiendo, resolvió Marta. Revisaré la habitación de Isen una vez más. Puede que haya pasado algo por alto. Al regresar a casa, Marta comenzó a registrar minuciosamente la habitación de Isen de nuevo. Revisó las tablas del suelo, examinó las rejillas de ventilación del aire acondicionado y miró detrás de la estantería. Justo cuando estaba a punto de rendirse, notó un bulto extraño en la parte trasera del armario. Una sección del papel tapiz estaba ligeramente levantada. Cuando despegó el papel tapiz, apareció un pequeño agujero. Dentro había una laptop. El corazón de Marta se aceleró. Cuando la encendió, apareció una pantalla de contraseña. ¿Cuál podría ser? La contraseña de Isen. Probó todas las combinaciones que se le ocurrieron, el cumpleaños de su hijo, su propio cumpleaños, aniversarios familiares. Ninguna funcionó. El pánico la invadió. Isen debía haber dejado una pista. Marta revisó el diario de nuevo. Pasando a la última página, notó una nota casual: Equipo de Natación Salem IC 2022. Campeonato estatal. Tiempo, 1 minuto y 58.03 segundos. Intentó ingresar 158.03. Incorrecto. Mirando el diario de nuevo, vio una pequeña inscripción debajo de los números que decía, al revés para encontrar la respuesta. Cuando ingresó 30.851, la pantalla se desbloqueó. En la laptop, había una carpeta llamada Verdad. Dentro había entradas de diario detalladas grabadas por Isen durante varios meses, grabaciones de conversaciones entre Richard y Victoria, y copias de los registros financieros de Richard. El diario relataba el viaje de Isen desde que notó por primera vez el comportamiento sospechoso de su padre hasta descubrir la verdad. 2 de septiembre, vi a papá salir tarde en la noche. Cuando regresó, llevaba algo del maletero del coche. A la mañana siguiente, encontré barro en sus pantalones. 10 de septiembre, revisé el teléfono de papá. Encontré mensajes con una mujer llamada Victoria Cromer. Al principio pensé que era una aventura, pero el contenido de los mensajes sugería algo más. 20 de septiembre, coloqué una pequeña grabadora en la computadora de papá. Lo grabé hablando por teléfono sobre dinero del seguro, accidente y plan perfecto. Mamá está en peligro. Marta continuó leyendo. Isen había investigado las deudas de su padre y descubierto que debía más de $5 millones. Había descubierto el alcance total del plan ideado por Richard y Victoria. 25 de noviembre, estoy dividido sobre si decírselo a mamá. Pero sin pruebas decisivas, mamá no dudará de papá. Sobre todo, no quiero interponerme entre mamá y papá. Necesito más pruebas. 10 de diciembre, papá me invitó a un viaje de esquí. Podría ser una trampa, pero si me niego, podría cambiar el plan. Tengo que ir. He escondido las pruebas en un lugar seguro. También se lo he dicho a mi mejor amigo, Mike, por si algo pasa. Con los ojos nublados por las lágrimas, Marta leyó la última entrada. 15 de diciembre, me voy mañana.
Tengo miedo, pero tengo que ir para proteger a mamá. Si se está leyendo este diario, algo me ha pasado. Mamá, te quiero. Estoy convencido de que es obra de papá. Las pruebas están ahí. No te culpes. Esta fue mi elección. Marta se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. Su hijo había arriesgado su propia vida para protegerla. Escuchó abrirse la puerta principal. Richard había regresado. Marta escondió rápidamente la laptop y todas las pruebas. Llamó a Sara y le contó todo. Iré al hospital por la mañana con el investigador de la policía estatal, dijo Sara. Hasta entonces, no te separes del lado de Eisen. No dejes que Richard sepa que lo sabes todo. Esa noche, Marta se sentó junto a Eisen en el hospital, sosteniendo su mano. Richard apareció y le mostró una pila de papeles a la enfermera. Estos son documentos relativos a la terminación del soporte vital, explicó Richard con calma. Mi esposa y yo no queremos que nuestro hijo sufra más. No he firmado nada. Gritó Marta. Continúen el tratamiento de Eisen. Marta, cálmate. La voz de Richard era peligrosamente serena. Tú y el chico han estorbado suficiente tiempo. Ante esas palabras, los ojos de la enfermera Ellen se abrieron de par en par. Salió inmediatamente de la habitación. Lo sé todo, dijo Marta en voz baja. Eisen lo grabó todo. Tus planes con Victoria, las deudas. El rostro de Richard se endureció. ¿Qué sabes? Todo. La voz de Marta temblaba, pero sus ojos estaban llenos de determinación. ¿Qué manipulaste el equipo de esquí de Eisen? Que yo era tu próximo objetivo. Los ojos de Richard brillaron amenazadoramente. Dio un paso adelante. ¿Dónde están las pruebas? La puerta se abrió y entraron Sara con el investigador estatal Evans. Ellen estaba detrás de ellos. Richard Johnson, dijo Evans, está bajo arresto por intento de asesinato. Richard se abalanzó hacia la ventana, pero fue detenido por dos oficiales. Miró a Marta con ojos llenos de odio. Siempre lo arruinas todo, escupió. Esta deuda es por tu extravagancia. ¿Mi culpa? Marta lo miró incrédula. Tú eras el derrochador. Yo siempre economizaba. Cállate, gritó Richard. El plan era perfecto. Contigo y el niño fuera, habría comenzado una nueva vida con Victoria. Es suficiente, lo silenció Evans. Todo lo que ha dicho ha sido grabado. Después de que la policía se llevara a Richard, Marta regresó junto a la cama de Eisen. Le tomó la mano y susurró, está bien, Eisen. Estás a salvo ahora. Tu padre ha sido arrestado gracias a las pruebas que reuniste. Así que, por favor, despierta. Mamá está esperando. 2 semanas después del arresto de Richard, Marta leía un libro en la habitación del hospital de Eisen, como de costumbre. Una luz suave que entraba por la ventana iluminaba el pálido rostro de su hijo. De repente, los dedos de Eisen se movieron en su mano. Eisen. Marta dejó caer su libro y miró fijamente el rostro de su hijo. Los párpados de Eisen temblaron y se abrieron lentamente. Sus ojos estaban nublados por la confusión y la fatiga, pero definitivamente estaba consciente. Mamá. Su voz era ronca pero clara. ¿Estás bien? Marta abrazó a su hijo mientras lloraba. Sí, estoy bien. Todo está bien ahora que has despertado. Los médicos lo llamaron un milagro médico. La inflamación en el cerebro de Eisen había disminuido más rápido de lo esperado. El camino hacia la recuperación sería largo, pero había demostrado voluntad de vivir. Unos días después, cuando la conciencia de Eisen se aclaró, preguntó con voz débil, «¿Papá?». Marta apretó la mano de su hijo. «Has sido arrestado. Gracias a las pruebas que tú reuniste». «Lo siento, mamá», las lágrimas brotaron en los ojos de Eisen, por no decirte la verdad. No quería hacerte daño. Tú eres el que salió herido. Marta acarició suavemente la mejilla de su hijo. Lo hiciste bien. Así como tú intentaste protegerme, yo te protegeré a ti de ahora en adelante. El juicio de Richard comenzó 3 meses después de que Eisen fuera dado de alta del hospital. Reporteros locales llenaron la sala del tribunal, convirtiéndolo en una historia importante sobre la cara oculta de una familia modelo. Las pruebas eran abrumadoras: grabaciones,
correos electrónicos y registros financieros recopilados por Isen. La cómplice de Richard, Victoria Cromer, testificó sobre todo como parte de un acuerdo de culpabilidad. El día de la sentencia, el juez miró a Richard con severidad. Usted traicionó el sagrado vínculo de la familia. No hay lugar para la clemencia para un padre que intentó dañar a su hijo. Richard fue sentenciado a 25 años de prisión. Un año después, Marta y Isen cenaban tranquilamente en su nuevo hogar. Isen había completado una larga rehabilitación y regresado a la universidad. Su brazo izquierdo todavía tenía cicatrices del accidente, pero su fortaleza mental crecía día a día. Hoy tuvimos 3 nuevas participantes en el programa de apoyo a madres solteras, dijo Marta con una sonrisa. Después del incidente de Richard, había establecido una organización para apoyar a mujeres en situaciones similares. Al principio estaban asustadas, pero parecieron animarse cuando les conté tu historia. Isen sonrió. Me alegra si mi historia puede ayudar a alguien. Su conversación estaba envuelta por el sonido de los insectos de verano que chirriaban afuera. Sobre la mesa había una nueva foto de Marta y Isen mostrando sus sonrisas pacíficas. Richard pasaba días aislado en prisión. Sus compañeros de prisión lo despreciaban por ser el hombre que intentó matar a su propio hijo, y nadie iba a visitarlo. Después de que Victoria cumpliera su sentencia de 7 años y fuera liberada, se mudó a otra ciudad, pero su pasado la siguió, dificultando la construcción de una nueva vida. Mamá, dijo Isen mientras comía pastel de manzana de postre, creo que poner esa llave en tu bolsillo ese día fue realmente la elección correcta. Marta tomó la mano de su hijo. Tuvimos el coraje de encontrar la verdad. Sí, asintió Isen. Creo que una familia de verdad se trata de protegerse mutuamente. Fuera de la ventana, el cielo crepuscular comenzaba a teñirse de un púrpura intenso. Con la llegada de una nueva noche, la esperanza en el futuro comenzó a iluminarse silenciosamente en los corazones de Marta y Isen.